Muy buenas tardes, última parte del día a día y no podía ser otra que nuestra cita con el doctor Ambrosio Bermejo. Recordáis que el último mes, en agosto, estuvimos hablando de bruxismo, que era una forma de liberar tensiones, pues esta vez nos toca hacer uso de las técnicas de relajación que ya dijimos que íbamos a hacer. Para ello tenemos al doctor Ambrosio Bermejo, que nos acompaña un día más. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Les estaba diciendo a nuestros oyentes que el mes anterior, es decir, en agosto, en veranito, estuvimos hablando de bruxismo, que era pues cuando liberamos tensión con las mandíbulas, mordemos el labio, apretamos los músculos, y nosotros queríamos dar un avance y dar soluciones a cómo arreglar ese problema de estrés que estamos padeciendo hoy en día en la sociedad. Por lo tanto, vamos a valorar un poquito cómo está la situación actual del hombre moderno. Sí, efectivamente, hablamos de bruxismo y hablamos también en otra ocasión del labio, cómo contraíamos los músculos orbiculares, el músculo orbicular del labio, y ello provocaba arrugas en el labio, arrugas en la cara, y algo nombramos acerca de las técnicas de relajación, pero prometimos dedicar una sesión expresamente a estas técnicas, y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy justamente vamos a empezar con nuestras técnicas de relajación, pero antes vamos a darle pues una teoría, que siempre gusta tener la teoría y luego ya iremos a la práctica, la dejamos para el final y comenzamos con la teoría del hombre moderno. Como se encuentra, pues ya hemos dicho que es un hombre hiperactivo, pero eso se debe a la sociedad hoy en día. Sí, bueno, vivimos en una sociedad complicada, consumista, competitiva, donde pues la escala de valores ha cambiado un poco, la gente es pues muy práctica, busca dinero, y para ello pues necesita competir con los demás, y nunca tenemos bastante. Entonces todo esto lo que hace es originar situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, que hacen pues que el sujeto esté poco estable emocionalmente. Haría falta explicar un poquito cuáles son las nociones anatómicas. Exacto, ¿por qué la situación es así? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué el hombre moderno actúa de esa forma y tiene cada día más? Fíjate, yo voy a dar algún dato interesante. Hoy sabemos que por encima de los 50 años el 20% de la población padece insomnio. Otro dato interesante, en España, en nuestro país, hay 9 muertos por suicidio todos los días. Es decir, hasta ahora las famosas 3 Cs de la muerte eran corazón, cáncer y carretera. Pues bien, en la carretera ya ha sido desbancada por el suicidio. Hay muchos más suicidios diarios en España que muertes por carretera. 9 suicidios diarios. Esto indica que algo está pasando. Otro dato más. España es el mayor consumidor de cocaína de Europa. Y bueno, pues sin contar los miles de millones de euros que se gastan en antidepresivos, en fármacos, que algo está pasando, psicotropos que van dirigidos a tranquilizar a la gente, o hipnóticos para dormir por la noche. Algo está pasando. Algo está pasando aquí. Y de ello tendrá, bueno, parte de culpa se encuentra en nuestro cerebro, si no me equivoco. Efectivamente, por aquí van las cosas. Me van a permitir que explique un poquito sobre unas bases anatómicas y fisiológicas de por qué sucede todo esto. Yo creo que son necesarias. Aquí tenemos una maqueta que otras veces hemos analizado y hemos visto ya la conocen ustedes. Ya la conocemos. Vamos a hablar sobre el cerebro. Aquí está representado tridimensionalmente el cerebro. Vamos a quitar la calota. El cerebro es el órgano más evolucionado, más perfeccionado, más complejo, que ha surgido a lo largo de millones y millones de años de evolución. Es el sistema nervioso central. El cerebro pertenece al sistema nervioso central junto con la médula espinal. Está formado por cientos de millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas que contactan entre sí. Y todo él podría dividirse en 2 grandes zonas. Una zona central y media, que es el sistema límbico o cerebro emocional,
Y otra zona más evolucionada, que aparece después en la evolución filogenética de las especies, que es el cerebro racional, que es el neoencéfalo, el encéfalo nuevo. Bien, entre cerebro emocional y cerebro racional muchas veces surgen conflictos, y de esos conflictos aparece el estrés. Y vamos a hablar de estrés porque es el que realmente complica la vida al hombre. Este cerebro tan perfeccionado, probablemente con la evolución todavía tendrá que ir a más, tiene conflictos, y de ellos aparece, pues entre ellos, las enfermedades que surgen de esos conflictos. Sí decir que todo el organismo está movido en sus músculos y en sus vísceras por cables que nacen de este sistema nervioso central. Esos cables son prolongaciones de las neuronas, que son los nervios, ni más ni menos. Bien, pues estas neuronas, esos 100.000 millones de neuronas, contactan entre sí de una forma muy especial, que quiero que conozcan. Y esto que vemos aquí, en esta maqueta que tengo a la izquierda de todas estas, es una sinapsis. Bueno, pues las neuronas contactan entre sí no de una forma directa, no por contacto directo, sino que lo hacen a través de un espacio. Entre una neurona y otra hay un espacio que se llama espacio sináptico. Las órdenes que transmite una neurona a la otra se hacen a través de los neurotransmisores que se producen en estas vesiculitas pequeñitas que ven aquí, que se derraman al espacio sináptico y que contactan con elementos de la otra neurona que son receptores. Y así se establecen las conexiones, y las órdenes se van transmitiendo de unas a otras. Pues bien, hay decenas de neurotransmisores. Cada neurona tiene unas 1000 conexiones de este tipo, 1000 sinapsis. Multipliquen ustedes 1000 sinapsis por 100.000 millones de neuronas. Pues una bien, barbaridad. En cada sinapsis la composición de neurotransmisores es distinta, y lo que se altera cuando nuestro estado de ánimo está alterado es precisamente la composición de esta sinapsis. Por lo tanto, las neuronas, es decir, la sinapsis, es la que nos va a llevar a mayor grado de alegría, mayor grado de tristeza, es decir, que es más o menos la que va a regular nuestro estado anímico. Sí, todo. Cualquier orden que yo dé, cualquier sensación que reciba del mundo exterior va a tener que ser a través de esta sinapsis. Eso es. Efectivamente. Bien, un poco el secreto de la cuestión está en la composición de esta sinapsis para que una neurona le diga a la otra, le dé la orden de lo que tiene que hacer, tanto si es una orden motora, y si yo necesito mover mi mano, pues yo le doy la orden a través de una neurona motora para que esto se produzca, pero esto ha de ser a través de los neurotransmisores. Si yo recibo una sensación óptica, por ejemplo, lo haré también a través de estos neurotransmisores. Si yo tengo una emoción de alegría o de tristeza, será también a través de estos neurotransmisores. Y esto es lo que se va a alterar, y lo que yo puedo controlar. Siempre y cuando efectúe una serie de maniobras para que eso sea así, para regularizar la composición de la neurotransmisión que se produce en la sinapsis. Correcto. Es decir, que a veces no somos conscientes de que nosotros mismos somos los promotores de nuestra vida, y somos los capaces de regular nuestras emociones, y lo dejamos un poco como al libre albedrío. Entonces ya sabemos que las neuronas son las que nos dan la alegría, que es lo que queremos conseguir para liberar el estrés, porque al liberar el estrés conseguimos la alegría, es decir, ¿por qué si tenemos alegría no tenemos tristeza, por ejemplo? Efectivamente, estas emociones proceden del sistema límbico, se llama cerebro reptiliano porque hasta los reptiles tienen un sistema límbico que les permite, pues, conseguir que la especie se perpetúe, conseguir el instinto de conservación del sujeto. Todo nace de aquí, del sistema límbico, y ese lo tienen los reptiles perfectamente. Bueno, pues lo que sí quiero decir es que los conflictos que se establecen entre el sistema límbico y el cerebro racional llevan a que en la sinapsis haya una disregulación. Es decir,
El sujeto, ¿por qué es infeliz? Pues es infeliz porque tiene sensaciones de tristeza, no está contento consigo mismo, etcétera. Y todo esto se produce porque la situación de estrés y de los condicionantes sociales le hacen modificar el contenido de esa sinapsis. El concepto de felicidad, pues es un concepto muy amplio. Cada persona tiene una idea de lo que es la felicidad. En cada época de la historia el concepto de felicidad cambia, es distinto. A lo largo de la vida uno tiene una sensación de felicidad diferente, o un concepto de felicidad diferente a los 10 años que a los 15, que a los 30. Yo hablaría mejor hay una prima hermana de la felicidad que es la alegría, ¿eh? Y la alegría sí que puede ser inducida, sabemos cómo puede ser, cómo inducirla. Además, conocemos también que las vías nerviosas que inducen la alegría son las mismas que las que conducen a la tristeza. Es decir, cuando esas vías desde el sistema límbico hacia el neocórtex frontal están ocupadas por la tristeza, no pueden hacerlo por la alegría, y al contrario, si están ocupadas por la alegría, no pueden hacerlo por la tristeza. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a ocuparlas. Exacto, a inducir alegría. La alegría se induce por la producción del cerebro de endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias cerebrales que tenemos todos y que podemos aprender a inducirlas. A producirlas. Esas endorfinas se les llama también pues hormonas de la felicidad. Son proteínas que produce el cerebro y que consiguen varias cosas, entre otras que el dolor se atenúe. Es decir, no podríamos resistir el contacto de una aguja si no fuera por las endorfinas que modulan y regulan estas sensaciones. Se llaman así, hormonas de la felicidad. Hay otras muchas, como las anandamidas, etcétera. Y nosotros vamos a aprender hoy, en la tarde de hoy, vamos a aprender a inducir endorfinas. A inducirlas. Sí. Lo dejaremos para final la parte práctica, que aún nos quedan unas cositas más de las que hablar. Y vamos un poco a las consecuencias del estrés, es decir, ¿a qué nos lleva ese estrés crónico, que no es el agudo? Porque no sé si ha quedado claro, pero hay dos tipos de estrés, el crónico y el agudo. El que nosotros queremos tratar hoy es el crónico, que es el que nos lleva pues a tener consecuencias malas. Sí, efectivamente. Existen dos tipos de estrés. Hemos dicho que el estrés es un poco la causa de todos estos males, de la tristeza, de muchas enfermedades, pero hay dos tipos de estrés. Hay un estrés agudo que es bueno, digamos que es el estrés bueno. La hormona del estrés es el cortisol y sus derivados, y se produce en las suprarrenales. Pero hay un estrés, digo, que es bueno porque es el estrés agudo, nos puede salvar la vida. Por ejemplo, viene un coche, estamos descuidados cruzando una calle y de repente nos damos cuenta de que se acerca a toda velocidad ese coche. Las suprarrenales empiezan a producir hormona del estrés de forma aguda y hacen que nosotros reaccionemos de forma acelerada frente a esa agresión, frente a ese peligro. Saltamos, damos un gran salto y salvamos la vida. Es decir, el estrés agudo es bueno. Es el que nos mantiene alerta. Es el que nos mantiene alerta y es necesario para conservar la vida. Es el estrés crónico, esa gotita diaria, continua, de producción de hormona, de cortisol y sus derivados, cuando en realidad la suprarrenal debería de estar tranquila, relajada, pues nosotros estamos produciendo porque el ambiente, las condiciones... Sí, el que realmente no canalizamos, el que poco a poco se va depositando en nosotros, pero no sabemos liberar, no sabemos canalizar. Ese es el que nos lleva luego a traer consecuencias. Sí, este estrés crónico influye en cualquier tipo de enfermedad. No solamente empeora cualquier tipo de enfermedad, sino que puede desencadenarla. La puede generar. Actúa sobre el corazón, acelerándolo. Actúa sobre las arterias, produciendo vasoconstricciones crónicas.
actúa modulando y alterando la forma de reaccionar del sistema inmunológico. Por eso muchas enfermedades de base inmunológica se deben al estrés. Se deben al estrés, o el estrés influye directamente en ellas. El estrés puede llegar a producir, pues el 90% de las enfermedades del aparato digestivo están producidas por ese estrés crónico. Muchos cánceres también se relacionan con el estrés crónico, hoy sabemos. De manera que es capaz ese estrés crónico no solamente de empeorar enfermedades, sino de producirlas. Y luego a nivel del aparato motor también es importante. Nosotros sobre estas maquetas, recordemos, hablábamos un día de la patología de los labios, de cómo una persona puede hacer por el estrés crónico que se contraigan los músculos orbiculares de los labios y a los 50 años aparezcan unas arruguitas en la piel que está encima de esos músculos, precisamente porque el músculo está contraído por ese estrés crónico, o los músculos que rodean el ojo, al entrecejo, pues se contraigan por encima de lo normal y aparezcan las arruguitas. En realidad, en toda la cara está revestida por esa musculatura facial, y incluso cuando hablábamos del bruxismo también hablábamos de la musculatura que mueve la mandíbula. ¿Y por qué contraemos los músculos de la mandíbula y los músculos de la cara? Pues los contraemos para liberar estrés. Si no sabemos liberarlo de otra manera, lo tendremos que hacer así. La cara a los 50 o 60 años se nos llenará de arrugas y necesitaremos el Botox o la toxina botulínica, que actuará sobre el músculo, destruyendo placas motoras para relajarlo. Pero si nosotros aprendemos a relajar estos músculos, no necesitaremos toxina botulínica, que va a alterar el músculo en sí. Entonces, el aspecto de la piel, que se debe al músculo, pero que en sí se debe a lo que es el estrés. Claro, la contracción de ese músculo es por culpa del estrés, evidentemente. Así que Es decir, que las personas nos hacemos mayores en relación al estrés que hayamos tenido durante nuestra vida. Que no es que, uy, qué piel más buena, no. Es decir, has tenido poco estrés en tu vida, tienes pocas arrugas. Bueno, o has sabido liberarlo bien. O has sabido controlar ese estrés adecuadamente. Lógicamente, las emociones... A ver, el objetivo de las técnicas que vamos a explicar a continuación es modular el estrés, aprender a metabolizar el estrés. Cuando se te muere un padre o una madre, pues evidentemente tienes que tener unas emociones negativas indudables. Lo que tienes que hacer es aprender a modular estas emociones, a hacer que pues no se pasen por arriba ni se pasen por abajo, que tengan que ser lo que tienen que ser, pero tenemos que aprender a modular esas emociones. Por lo tanto, podemos ir ya más o menos a empezar con los tratamientos, que son los que vamos a explicarle. Vamos a empezar un poquito de teoría y luego ya iremos a la práctica. Seguimos con pues cómo hacer que ese equilibrio llegue a nosotros, qué podemos hacer para ello. Pues sí, yo voy a resumir muy brevemente la técnica que nosotros utilizamos pues cuando en nuestra especialidad, en odontología, cuando el paciente bruxa, cuando aprieta los dientes, cuando contrae los músculos de los labios, es lo que corresponde a nuestra especialidad. Pero es igual, estas técnicas sirven para todo, para que cualquier persona, pertenezca a la religión que pertenezca, tenga la edad que tenga, en cualquier momento de su vida, si las utiliza, se encontrará mucho mejor, porque aprenderá a liberar ese estrés crónico, a modular ese estrés, o a no tener estrés crónico. No tenerlo. Simplemente. ¿En qué consisten estas técnicas? Pues muy fácil, muy sencillo. Son dos cosas, únicamente. Hay más, desde luego, que luego hablaremos de ella. Pero la técnica que nosotros utilizamos es dual y consiste en hacer ejercicio físico violento de sudar camiseta media hora por las tardes y utilizar una técnica de relajación, concretamente puede ser la meditación, media hora por la mañana antes del desayuno. ¿Qué conseguimos con esta técnica dual, con la técnica de contracción-relajación que nosotros llamamos? Por un lado, con el ejercicio físico lo que conseguimos es que el sujeto libere tensión emocional. Suelte los músculos. Exacto, suelte los músculos y libere tensión emocional. Pero no solamente eso, sino que además cree endorfinas. El ejercicio físico crea una gran cantidad de endorfinas.
la hormona de la felicidad. ¿Y qué conseguimos con las técnicas de relajación a la mañana? ¿Por qué a la mañana? Porque el cerebro está recién levantado en ondas alfa, que son ondas de baja frecuencia. El cerebro necesita una hora una vez que te despiertas para entrar en ondas beta, que son ondas de alta frecuencia, que son las que utilizamos para estar conscientes, para trabajar, para conducir un coche, para manejar una máquina, para escribir. Pues bien, aprovechamos la mañana, recién levantados, para utilizar esta media hora de relajación, porque el cerebro está en ondas alfa, y estas ondas alfa son las ondas de la relajación, se puede conseguir entrar en ellas, por supuesto, a lo largo del día, pero si aprovechamos la mañana es mucho más fácil conseguir lo que vamos a decir a continuación que hay que conseguir. ¿Y por qué meditación? Porque la meditación también produce endorfinas, y porque con la meditación conseguimos que el medio ambiente, o sea, que nos afecte un poco menos. Sabemos modular lo que nos llega de ese medio ambiente a través de los sentidos, sabemos modularlos mejor y actuamos sobre la sinapsis. Es decir, lo que estamos haciendo con el ejercicio físico y la meditación es regular el contenido sináptico para que la transmisión neuronal sea fluida, sea fácil. Lo regulamos con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias medidas, sin necesidad pues de tener que utilizar pues una pastillita para el insomnio, una pastillita para la depresión. Es decir, somos nosotros mismos con los que vamos a poder modular nuestro cuerpo. Efectivamente, es decir, nosotros podemos actuar sobre la sinapsis de muchas maneras, con drogas, con cocaína, con anfetaminas, con ansiolíticos, con antidepresivos, pero encharcamos la sinapsis todas las sinapsis, son 1000 por 100.000 millones de neuronas, cada una con una composición distinta, de lo mismo. Y luego, pues estos medicamentos, estas drogas tienen efectos secundarios, efectos de rebote, adicción, todas ellas crean adicción, por supuesto. Y en cambio, pues si conseguimos modular el contenido de la sinapsis de una forma natural, pues será todo lo contrario, no habrán efectos secundarios ni habrán fenómenos de adicción, que es lo que crea todo ello. Entonces, ahora no vamos a hablar del ejercicio físico, vamos al mental. Vamos a hablar sobre todo de la meditación. Les voy a leer muy rápidamente el libro Desórdenes. Sí, Desórdenes temporomandibulares. Se lo enseñamos a la audiencia que lo vea. Desórdenes temporomandibulares. Eso es. Es el último de los libros que tengo. Y entonces les voy a leer, en la página 152, dice... está todo basado en estudios científicos. Dice, efectos del ejercicio físico: disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de obesidad, disminuye el riesgo de diabetes mellitus e intolerancia a hidratos de carbono, disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de enfermedades mentales, ansiedad y depresión, disminuye el riesgo de determinados tipos de cáncer como colon, mama y pulmón. Efectos de la meditación, también basado en estudios científicos: disminuye los niveles de estrés, disminuye los niveles de cortisol relacionados con el estrés, disminuye los niveles de ansiedad, depresión, fatiga y enojo, incrementa la inmunoreactividad, mejora el tono parasimpático y el intercambio gaseoso pulmonar y reduce la hipertensión inducida por el estrés. Repito, todos ustedes conocen cómo hacer ejercicio físico con arreglo a la edad y a las condiciones físicas. El ideal es como mínimo media hora diaria hacer un ejercicio simétrico, como puede ser andar, tan sencillo como andar pero a buen ritmo, o nadar, ejercicios simétricos sobre todo. ¿Y por qué la tarde? Pues porque parece que a la tarde se dan las condiciones hormonales ideales para hacerlo. Pero se puede hacer a cualquier... tanto el cuerpo que necesitamos bajarlo un poquito. Sí, pero se puede hacer a cualquier hora del día, por supuesto. Pues así de sencillo, andar a buen paso durante media hora todas las tardes produce todos estos efectos buenos. Y ahora, pues, vamos a hablar de cómo relajarnos, cómo meditar media hora a la mañana.
Pues nada, yo creo que ahora, después de haber dado las bases de la salud física y la salud mental, que como hemos dicho, ambas reducen todo tipo de enfermedades y aumentan pues las ganas de tener alegría o la alegría en sí, pues vamos a pasar, preparamos un poquito lo que es el plato para poner la silla y demás para relajarnos, les hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con las técnicas de relajación. Bueno, después de este corto tiempo ya habéis visto que no tenemos mesa, que hemos puesto una silla, pues bien, estas sillas para hacer nuestras técnicas de relajación que le estábamos diciendo. Bien, ahora el doctor Bermejo nos va a explicar un poquito en qué consiste. Doctor, ¿en qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Pues sí, vamos a tener una sesión práctica de cómo podemos practicar nosotros en casa sin necesidad de ninguna ayuda, una técnica de relajación. Concretamente vamos a hablar de la meditación, pero cualquier técnica de relajación sirve, el yoga, la oración, cualquier persona religiosa que pertenezca a cualquier religión, no importa cuál, orando puede entrar en ondas alfa como se consigue a través de la meditación o de cualquier otra técnica, del yoga, por ejemplo. Nosotros nos vamos a referir concretamente a la técnica de meditación. Es muy sencillo, se basa en 3 principios. El objetivo es conseguir el silencio mental, es decir, que la mente no piense en nada, para que a nivel de la sinapsis se armonice, se regularice la composición de neurotransmisores. Esto no es fácil porque el cerebro está continuamente funcionando. El cerebro, recordemos que representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la glucosa que necesita el organismo, del combustible del organismo. Es decir, es una máquina de alto consumo. Y además siempre está funcionando, siempre hay pensamientos en la cabeza rondando. Incluso cuando duermes, sueñas. Por lo tanto, el cerebro no descansa nunca. Se trata de conseguir, mediante estas técnicas, que el cerebro entre en pause, que no piense en nada, que esté en silencio total, para que se armonice la composición de los neurotransmisores en la sinapsis. ¿Cómo lo haremos? Pues la técnica tiene 3 pasos. Primero, la posición del sujeto. Puede adoptar cualquier posición, de pie, acostado, en posición de loto o semiloto, pero nosotros vamos a hablar de la posición de sentado en una silla. Solamente necesito una silla. Primero, posición, para que los músculos estén lo más relajados posibles y las vísceras. Segundo, respiración. A través de la técnica respiratoria, que vamos a hablar ahora, vamos a conseguir que las vísceras se relajen. Y tercero, conseguir el silencio mental. Esta es la fase más difícil, pero vamos a intentarlo. Primero vamos a hablar de la posición. La posición en posición sentados, en una silla. No necesito más. Bueno, necesito algo más, perdón. Necesito un cojín. Necesito un cojín para colocarlo en la silla, en la parte posterior de la silla. Lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a pedirte que te sientes en esa silla. Es muy sencillo. Muy sencillo. Hay que poner el culete en la zona más central, es decir, no detrás del todo, sino un poquito más adelante. Ahora explicaremos para tenerla. Muy bien. Bien. Se trata de conseguir con ese cojín que la columna vertebral esté completamente recta, para que los músculos flexores del cuerpo estén compensados con los extensores. Tienes que moverte un poquito, Miriam, un poquito para conseguir la posición de equilibrio. Y sobre todo que esté completamente la columna vertebral recta, como si tiraran de tu pelo un poquito hacia arriba, como si te estiraran, como si pendieras de un hilo colgando desde el techo, ¿entendido? Como si te estiraran, así, perfecto. Y ahora vas a poner los pies cruzándolos, muy bien, de esta manera, y las manos aquí, perfectamente. Las piernas están relajadas. Si adoptas cualquier otra posición, las piernas no estarán relajadas. Se trata de conseguir, mediante la posición, la relajación máxima de todos los músculos.
Repito, que los flexores estén compensados con los extensores del cuerpo, de la columna vertebral, de manera que el consumo energético para los músculos sea mínimo, que se relajen los brazos, relajen las piernas y que se relaje todo el cuerpo. Y repito, tu cabeza como si tiraran de un hilo hacia arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos la posición. Esa es la posición perfecta, se llama posición de sastre. Así se ponían los sastres para pasar horas y horas sin cansarse cosiendo, cuando habían sastres. Todavía hay sastres. Bien, segunda fase. La segunda fase consiste en aprender a respirar. Bueno, pues sí, hay que aprender a respirar, hay que hacerlo bien. Y la respiración que vas a adoptar es una respiración abdominal. Vas a respirar por la nariz y antes de la sesión me consta que has limpiado la nariz, sonando esa nariz, para que el aire entre y salga por la nariz, no por la boca. La boca no está diseñada para respirar. Inspirar y expirar por la nariz, que debe estar limpia. Bien, relajas los músculos de la cara, el mentón, la mandíbula un poquito hacia atrás, los labios no contactan, los dientes no contactan y la lengua se posiciona apoyándose suavemente sobre los dientes. Los párpados se cierran un poquito, pero tampoco los aprietas. Los labios no se aprietan, los dientes no se aprietan, los párpados no se aprietan. Todos los músculos están relajados y ahora empezamos por la respiración. Inspiras con respiración abdominal, exacto, hinchando la tripa y soltando por la nariz. El secreto es que la expiración, la expulsión del aire debe durar el doble que la inspiración. Inspiro y expiro, hinchando la tripita. Inspiro y expiro y ahora me concentro en la respiración. Tomo aire en un tiempo y tardo 2 tiempos en soltarlo. Y el aire que entra por la nariz está un poco más fresquito que el que sale. Sale el aire despacito, un poco más caliente que el aire que entra. Y me concentro solo en la respiración. El aire entra por la nariz y sale por la nariz lentamente. La tripa se hincha cuando tomo el aire y se deshincha lentamente. Y suavemente los músculos se van relajando más y más. Tenemos la posición perfecta, la respiración debe continuar así y pasamos a la última fase, la tercera fase, el silencio mental. No es fácil de conseguir porque existen los pensamientos piratas que piratean como monos locos el ordenador central. Ayer me dijo esto fulano de tal, pero mañana se va a enterar porque le voy a contestar lo otro. Todos estos pensamientos que piratean nuestro ordenador central tienen que ir eliminándose. ¿Cómo? Concentrándonos en la respiración. Tomo aire fresquito, suelto aire calentito, tomo aire fresco, suelto el aire más caliente. Y en todo caso puedo concentrarme en un punto, mirar un punto del centro de mi frente y solo existe la respiración, no hay más. Cuando entre un pensamiento pirata lo identifico y él solo desaparece, no hay que esforzarse. Lo malo es que penetre y no me dé cuenta de que está ahí ronroneando, pero si entra en mi mente y lo identifico, desaparecerá. De manera que ahora sigue respirando, los pensamientos se van desapareciendo, tu mente se queda en blanco, no hay pensamientos perturbadores, imagínate que estás dentro de una burbuja y que ningún pensamiento puede venir o puede salir, estás en el vacío mental y así tienes que permanecer la próxima hora. Una recomendación es que sonrías. La sonrisa y la risa inducen endorfinas. Sonríe suavemente y mantén la sonrisa durante toda la sesión, que debe durar unos entre 20 y 30 minutos. 30 minutos mejor que 20. Esta es la posición ideal, el silencio. Puedes inducir la relajación al principio mediante una música agradable o una varilla de incienso, como quieras, pero no son necesarias.
Así estarás durante media hora y a la media hora volverás a respirar profundamente. Ahora, supongamos que ya ha pasado la media hora, respiras profundo, cuando yo diga 3 regresarás a la normalidad, tu cerebro estará bien, la fuerza volverá a tus músculos. 1, respiras profundamente, tienes ya sangre en tus músculos están ya preparados para la vida, para volver a la normalidad, y 3, ya estás bien. Bien, pues esto lo puedes hacer tú solo, no necesitas que nadie te haga un dictado para conseguir este estado de relajación, lo puedes hacer solo, perfectamente solo. Por la mañana, antes del desayuno, recién salido del baño, te sientas en tu silla y a meditar. Y dentro de una semana me vas a decir, pues qué bien estoy. Seguro. Pero combinando las dos técnicas. Ahora, si puedes hacer una sesión de 10 minutos, 20 minutos antes de cenar, pues mejor todavía. Mejor todavía. Yo todavía no lo he conseguido, yo nada más hago la de la mañana, pero estoy en ello. Ahora, el ejercicio físico y la meditación matinal no me la pierdo nunca porque me hacen que esté más despierto. Y bien, y simplemente quiero añadir que durante el día también puede uno adoptar estas posiciones de máxima relajación. Si tú estás sentado en una mesa, puedes hacerlo en una posición de desastre perfectamente, cruzando los pies. Nadie va a ver si tienes los pies en una posición o en otra, pero vas a estar relajado. Por ejemplo, una mesa de discusión de trabajo. Si tú consigues que tus músculos estén completamente relajados en posición desastre, pues consumirán menos energía y toda la sangre irá a tu cerebro, que es lo que necesitas utilizar en ese momento. Si estás comiendo igual, tienes que hacerlo así para consumir menos. Si andas, deben estar en movimiento los músculos de las piernas, pero no los músculos de la nuca, que deben permanecer relajados mientras andas. Y así todo, convertir tu cuerpo en un coche de bajo consumo. Y cuando tenga que consumir un músculo, pues a ello. O sea, es decir, estar atento a lo que estás haciendo y disfrutar con lo que estás haciendo en cada momento. No darle a la cabeza vueltas ronroneando con pensamientos que no tienen que ver con el momento actual. Tienes que vivir cada momento, disfrutarlo y así ser feliz, ni más ni menos. Pues muy bien, yo creo que después de nuestra clase práctica les invitamos a todos a que los practiquen en casa. Yo aquí con mi posición desastre me quedo, sigo practicando y muy relajada, os lo aseguro que sí, que lo he probado en mis carnes propias. Os dejamos y hasta el próximo capítulo.